por I máximo más Q por raíz de 3 sobre 2 por NB por I máximo dividido 2. Si resolvemos un poco acá, ¿qué nos da esto? Sacamos todos los factores comunes que podamos. Q por NB por I máximo por... Dejemos para que se resuelva. Por 1 más raíz de 3 sobre 2, todo eso dividido 2. ¿Qué me está dando este tita sub i? Alguien que tenga calculator. 1 más raíz de 3 sobre 2 y todo eso dividido 2. Está filmando, no puede calcular. 1 más raíz de 3 sobre 2 y eso dividido 2. 1 como 42, algo así. Un 42, un 43. Todo eso da 1,11. O sea, al final. ¿1,11? 0,93. No. No, como 40. 1 más 1,73 dividido 2. Dividido 2. Ah, No, perdón, No, 1 más pues. 1,73 dividido 2. 1 más 1,73 dividido 2. O sea, 1, no, perdón, 1 más 0,867. 1,867 dividido 2. Sí, 0,93. 0,93. 0,93 por Q minúscula por NB por I máximo. Por el momento no nos dice nada. Pero ¿qué sabemos? Si hacemos un paréntesis acá. Que NB es igual a N sobre P por Q. Que I máximo es igual a raíz de 2 por corriente eficaz, que es con la corriente que nosotros vamos a medir con un amperímetro y que vamos a saber que circula ahí. No podemos trabajar con I máximo, tenemos que ponerlo en función de corriente eficaz. Y a su vez, sabemos algo más. Este arrollamiento tiene una configuración específica. Y es que tiene un determinado número de fases. ¿Cuántas fases tiene este arrollamiento dibujado acá? ¿Cuántas fases tiene? 3. ¿Por qué queremos ponerlo en función del número de fases? Porque acá estaba en función del número de fases. Y queremos ver si nos da algo parecido. El analítico que hicimos el otro día. Pero a su vez tiene una condición más. ¿Cuánto vale el factor de arrollamiento de este arrollamiento? Cita. Recuerden esto. Cita factor de arrollamiento es igual al factor de distribución por cita alfa p, factor de paso o el de acortamiento si fuese. ¿Este arrollamiento es acortado o alargado? Fíjense el primer instante, tiene la fase A, la azul, un lado activo coincidente con el eje del polo norte y un lado activo coincidente con el eje del polo sur. Es diametral. Entonces, si es diametral, cita alfa p es igual a 1. ¿Es concentrado o es distribuido? Es un arrollamiento distribuido para Q igual a 6 y Q minúscula igual a 2. A eso lo habíamos estudiado cuando analizamos factor de distribución y para esa configuración cita de distribución era 0,966. 0,966 por 1, 0,966 el de arrollamiento. Y vamos a meter todo eso dentro de la expresión. Entonces, tita sub i va a ser igual a 0,93 por Q por NB, que es igual a N sobre P por Q, por la corriente I máxima, que es raíz de 2 por I, por M sobre 3. ¿Por qué? Porque al dividir por 3 un arrollamiento trifásico lo hacemos monofásico y al multiplicarlo por M lo hacemos de la cantidad de fases que querramos. Los otros días alguno de ustedes dijo que quería hacer máquinas hexafásicas, por eso se lo ponemos en función de M. Y a su vez, lo dividimos por 0,966 para hacerlo diametral y concentrado y lo multiplicamos por cita para poder ponerlo en función del factor de arrollamiento que nosotros queramos. Y ahí tenemos todo eso para resolver.
Tita sub i igual a el dueño de la calculadora. 0,45. 0,93 raíz de 2 dividido 3 dividido 0,96. 0,45. 0,45. Y se desaparecieron todos los números. Q con Q desapareció. Nos queda zeta m n i dividido p. ¿Qué es esto? La amplitud de la sinusoide capaz de reemplazar como promedio a esta onda escalonada que tiene una máxima amplitud 2 nb por i máximo y una más reducida 2 raíz de 3 sobre 2 nb por i máximo, el valor promedio. ¿Lo vemos parecido a algo? Sí, exactamente igual el resultado que matemáticamente obtuvimos la semana pasada. Lo único que le falta es estar multiplicado seno de omega t menos k por x. ¿Qué hay acá que nos diga que esta onda es viajera? Que la estamos viendo que va cambiando de posición para cada instante. O sea, acá vemos físicamente el viaje de la onda. Allá nos lo teníamos que imaginar. Pero habíamos visto cómo se cumplía para determinadas condiciones una oscilación en un determinado punto fijo, oscilación temporal, y para iguales amplitudes desplazamiento espacial la semana pasada. Son coincidentes las ondas. De hecho, podemos agarrar y a esta onda resultante acá, ponerla en función de x y decir que tita sub i es igual a 0,45 zeta m n i sobre p coseno de x por pi sobre t sub p. Entonces, para este instante inicial, cuando x vale 0, ¿cuánto vale el coseno? 1. Tenemos el máximo. Cuando x valga t sub p, t sub p sobre t sub p es 1, coseno de pi Menos 1. menos 1. No sé. Cero. No sé por qué. Cero, oye, me confundí. Me llevaron a ponerlo menos 1. No, ¿cómo que coseno de pi es menos 1? Coseno no, de 180. Conclusión. Vemos que cuando desplazamos 90 grados, para que no se lo compliquen con los pi, con los centímetros y esas cosas, pongámoslo en grados. Acá estamos en 0, 90 grados, 180, 270, 360. Coseno de 0, 1. Coseno de 90, 0. La onda llegó a 0. Coseno de 180, menos 1. Coseno de 270, nuevamente 0. Coseno de 360, coseno de 0, volvimos al máximo posible. Ahora sí. Entonces, tenemos la distribución espacial que lográbamos los otros días, pero le falta la variación temporal. A eso ya no lo vamos a introducir para no complicarlo, pero que sabemos que el viaje que está haciendo la onda lo vemos porque cada vez que los polos marchan 30 grados, la onda de reacción de inducción también viaja 30 grados por ella. Esto nos permite ahora hacer un análisis vectorial. ¿Por qué? Porque son dos ondas que al fin y al cabo son senoidales, que se desplazan en el espacio y que si yo las tomo con respecto a un punto fijo, van variando senoidalmente en el tiempo. Y una magnitud que varía senoidalmente en el tiempo puede ser representada fasorialmente, como las proyecciones sobre dos ejes coordenados cartesianos ortogonales de un vector que gira. Entonces, si nosotros tenemos que representar vectorialmente esto, ¿con qué nos encontramos? Con que si dibujamos al campo de excitación en esa posición, ¿qué desfasaje espacial tiene la onda de reacción de inducido respecto de la excitación? La onda viaja hacia la derecha. Cuando yo veo pasar el máximo de la excitación, la reacción de inducido está en 0. 90 grados más tarde, cuando se haya movido la onda, va a haber llegado el máximo de la reacción de inducido. La reacción de inducido está 90 grados atrasada. Para corriente en fase con el FEM es sub 0 o su posición.
Vectorialmente estamos dibujando un desplazamiento temporal y nuestros fasores giran en sentido antihorario. Entonces la reacción de inducido, ¿dónde estaría ubicada con respecto a esa excitación? 90 grados en atraso. Si nuestros vectores giran en sentido antihorario, la reacción de inducido está en esta posición. Sus módulos se corresponden con las amplitudes de las ondas senoidales que obtuvimos. La suma de estos dos vectores, ¿qué nos da? Otro tercer vector, que va a ser resultante, y que le vamos a llamar θ resultante. ¿Puede existir solo la reacción de inducido o solo la excitación? No. Si hay dos campos, se van a combinar y nos van a dar como resultado uno solo. No tenemos manera de decir, esta línea es del campo que viene de allá y esta línea es del que viene del otro lado. No, es uno solo. Y se llama campo θ resultante. Resultante de la existencia de la excitación más la reacción de inducido. Vectorialmente es eso. Con la distribución espacial de ondas, ¿ocurre algo parecido? Sí. Si tengo dos ondas que físicamente siempre mantienen su amplitud y espacialmente siempre mantienen su mismo desplazamiento, las podemos sumar a las dos ondas. ¿Y qué nos van a dar? Dos ondas senoidales de igual periodo nos van a dar una tercera onda, que es el resultado de sumar punto a punto las otras dos. Cuando la suma de ambas, cuando las dos sean positivas, nos va a dar un valor positivo más grande. Cuando una es cero, nos va a quedar el valor de la otra. Cuando una es positiva y la otra es negativa, van a pasar por cero. ¿Y qué nos van a terminar dando? Una onda intermedia, que es la suma de las dos, que tendría una amplitud mayor, menor o igual que cualquiera de las otras dos, según esta composición. Vemos los vectores. Va a ser una onda que espacialmente va a estar intercalada entre las otras dos y que va a tener una amplitud mayor. Porque eso es lo que nos da la suma de dos ondas desfasadas 90 grados. ¿Entendido esto? Solo es para resistivo esto, carga resistiva. Es la cuestión que vamos a pasar a estudiar ahora, justo lo que pasa con las diferentes condiciones de carga. Lo sacamos en limpio y hacemos dibujitos más simples. Les dije que este tema de examen, ya que me está filmando, ¿cierto? No sé. El índice. Ahora, no en diferentes instantes, sino en diferentes condiciones de carga. Polos inductores en la misma posición que recién, moviéndose en el mismo sentido. Las mismas ranuras que habíamos estudiado recién. Pero no le vamos a dibujar ya las cabezas de bobina ni nada de eso, ni lo único que sabemos por el momento es que desde el polo norte va a salir una línea de campo que va a penetrar en el polo sur, que va a tener una tensión magnética θ de excitación. Y como los polos están en la misma posición en los tres casos, θ de excitación está en todos los casos en la misma posición. ¿Qué vamos a suponer? En el primero de los casos, corriente de carga en fase con E sub 0. Vuelvo a insistir lo mismo de la semana pasada. ¿Puede la corriente de carga estar en fase con E sub 0? No. Pero lo ponemos de esa manera escrito para que sea más fácil de entenderlo. En realidad es circulando en la posición que tendría E sub 0 si existiera. Segundo caso. Y atrasada 90 grados de E sub 0.
tercer caso, y adelantada 90 grados de E sub 0. ¿Qué vamos a dibujar acá abajo? La composición de las ondas. ¿Qué vamos a dibujar abajo de todo? Las composiciones de los fasores. Tita de excitación sigue manteniendo la misma posición que le habíamos asignado recién en el primer gráfico. Porque los polos en los tres casos están en la misma posición. Y siempre tiene el mismo valor porque mantenemos el valor de excitación de la máquina. Por ende, si hacemos la representación senoidal, tenemos polo norte, polo sur de tita de excitación. Polo norte, polo sur de tita de excitación. Polo norte, polo sur de tita de excitación. ¿Qué queremos dibujar ahora? La reacción de inducido. La reacción de inducido para corriente en fase, que es la que dibujamos recién, eran todas corrientes entrantes frente al polo norte, todas corrientes salientes frente al polo sur, y nos daban una distribución de esta manera. Vamos a dibujar solo la línea de mayor cantidad de amperios vuelta. Que acá era saliente, por ende nos daba un sur acá, un norte acá, retrasado. Lo que nos llevaba a que ese campo tuviese esta distribución. Tita sub i. 90 grados, teniendo en cuenta que viaja a velocidad v hacia la derecha y que viaja a velocidad v hacia la derecha, ambas líneas. Yo veo pasar primero la excitación, luego la reacción de inducido. Vectorialmente, el análisis de recién, tita sub i retrasado 90 grados, tita resultante en una posición intermedia y que me da un leve crecimiento de los amperios vuelta a causa de la aparición de la reacción. Sintetizado, todo lo de recién, para un solo instante, corriente en fase. Ahora es mucho más fácil trasladarlos a los otros casos. Si la corriente se atrasa 90 grados, recordando que los polos se mueven hacia la derecha, quiere decir que ahora tenemos corriente entrante acá, entrante acá, entrante acá, de la misma manera que ahí, pero se corren hacia atrás. Entonces es entrante acá y entrante acá, porque estos conductores son los que estarían acá. Y por ende, frente al polo sur tenemos saliente solo los tres de atrás y frente al polo norte saliente los tres de adelante. ¿Qué hicieron? Para igual posición de los polos, los conductores se corrieron tres ranuras hacia la izquierda. Por ende, los tres que salen de acá entran en la derecha. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasaría con la línea de campo de reacción inducido con la de mayor amplitud, con la de mayor cantidad de amperios vuelta? Hay una que va a concatenar a todas las corrientes salientes y una va a concatenar a todas las corrientes entrantes. ¿Qué polaridad van a tener? ¿Qué sentido de circulación? La que concatena corrientes salientes va a tener sentido antihorario. La que concatena corrientes entrantes, sentido horario. ¿Qué nos da entonces? Un campo que tiene zonas neutras de reacción de inducido coincidente con las zonas neutras de la excitación. Y máximo valor coincidente con los máximos valores de la excitación, pero polaridad contraria. Por ende, si tienen una distribución senoidal, la reacción de inducido acompañando al campo de excitación que se mueve a velocidad v hacia la derecha, tiene esta posición. Tita sub i marchando a velocidad v hacia la derecha. Vectorialmente, ¿qué pasa? Para abajo, ¿no? El vector tita sub i está a 180 grados de tita de excitación, porque se retrasó 90 grados más respecto de la posición inicial. Y por ende, el campo resultante, tita, está en fase con tita de excitación, pero es menor y es directamente la resta aritmética de los vectores.
¿Qué quiere decir esto? Cuando la máquina tenía corriente en fase con E sub 0, el campo resultante resultaba incluso más grande que θ de excitación, por módulo. Cambiaba de posición, pero crecía. Cuando la corriente está trazada, no cambia de posición, se mantiene en la misma posición que θ de excitación, pero se achica. Pasemos al instante de corriente adelantada. Corriente adelantada sería exactamente lo contrario al de corriente atrasada. ¿Por qué? Al de corriente en fase, correrlo 3 ranuras hacia la derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las corrientes entrantes se acomodan acá y todas las corrientes salientes se acomodan acá. Me vuelve a dar otro campo coincidente en su recorrido con el de excitación, como el de la corriente atrasada. Pero ¿qué pasa con la polaridad? Se suma. Envolviendo a las corrientes entrantes tenemos sentido horario, envolviendo a las corrientes salientes tenemos sentido antihorario. Donde coinciden tienen la misma polaridad. Donde coinciden en cero, ambos son cero. Por ende están en fase, pero ahora en fase aditiva. Ambas se mueven con velocidad v, en sincronismo, pero están en fase. ¿Qué pasará vectorialmente? Se suma. Θ sub i va a estar directamente en fase aditiva con la excitación. ¿Y qué pasará con el campo resultante? Es mayor todavía que el que teníamos antes. No cambia de posición. De hecho, los tres tienen el mismo sentido. Por ende, se suman aritméticamente. Entonces, si el campo es si los amperios vuelta, supongamos que hay linealidad en el circuito. Suponiendo linealidad en el circuito, ¿qué implica? Nos olvidamos de que vamos a tener variaciones de reluctancia por la saturación del hierro. Para corriente en fase tengo un campo resultante, que ese es el que me va a inducir fuerzas electromotrices, porque es el único campo que queda. Antes tenía solo la excitación que me inducía fuerza electromotriz en vacío. Cuando lo puse en carga, aparece otro campo, se combinan, me dan un resultante, y ese campo es el que me da fuerza electromotriz, que tiene un determinado valor, que se achica mucho si la corriente se atrasa de 90 grados, que crece mucho si la corriente se adelanta 90 grados. Entonces voy a tener un θ que tiene tres posibilidades diferentes. Un θ resultante para fase, un θ resultante para atraso y un θ resultante para adelanto. Un determinado valor, uno más chico y uno mucho más grande. Ese θ dividido delta, si desprecio la reluctancia del hierro y considero solo la reluctancia del entrehierro, θ dividido delta, ¿qué me da? ¿Qué es el entrehierro? Intensidad de campo en el aire. Si esa intensidad en el aire la multiplico por la permeabilidad del aire, ¿qué me da? La inducción en el aire. Si esa inducción en el aire máxima la multiplico por 2 sobre pi, ¿qué me da? Tiene distribución senoidal en el espacio. A una onda senoidal la multiplico por 2 sobre pi a su amplitud, ¿qué me da? La inducción media. Si a la inducción media la multiplico por T sub P y por L y D. ¿Qué es T sub P por L y D? El área de pasaje del flujo frente a un polo, en donde B medio es la inducción media producida por un polo, porque θ es la fuerza magnetomotriz resultante de un polo. ¿Qué obtengo acá? Flujo resultante. Y si a este flujo lo pongo en esta expresión, 4,44 zeta f n por phi, donde ese flujo es este que está acá, ¿qué me da? La U.
Una fuerza electromotriz resultante E, que no es de sub 0, pero tampoco es la tensión de Bornes, porque la tensión de Bornes es un subeje que vimos los otros días, había que descontarle la caída de tensión resistiva más la de dispersión. Acá no la estamos considerando. Si hay linealidad en el circuito, ¿qué pasa? Cuando yo tengo corriente en fase, este tita me da un determinado valor de E. Si se me atrasa la corriente, se achica tita, ¿qué pasa con E? Más pequeño. Se me achica la fuerza electromotriz en la misma proporción. Si la corriente se adelanta, ¿qué pasa? Crece desmesuradamente tita. ¿Qué pasa con la fuerza resultante? Crece desmesuradamente. Varía la tensión inducida en la máquina. En función, para igual corriente de carga, en función del desfasaje que tenga. Igual módulo de corriente, si está en fase atrasada o adelantada, me da tres resultados tremendamente diferentes de tensión inducida resultante E. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para corregir esas variaciones? ¿Qué pasa si yo no quiero que crezca la... A ver, recordemos esto, yo con este generador estoy alimentando cargas. ¿Qué veo yo como usuario si me empiezan a llegar estas cuestiones según mi vecino conecta inductancia o conecta capacitancia? Voy a ver tensión que me fluctúa. ¿Qué le va a pasar a mis artefactos? Si baja la tensión, mis lámparas van a dejar de alumbrar lindo. Si sube la tensión, se me van a quemar. ¿Cómo podemos corregir eso? ¿Qué variable tenemos nosotros en la máquina para corregir eso? ¿La excitación? La excitación. A la excitación la controlamos nosotros con la llavecita de regularle la excitación a la máquina. Es una corriente continua que le inyectamos a los polos nosotros. No son polos de imán permanente. Son electroimanes que los controlamos nosotros. Entonces, si la corriente se me hace inductiva, ¿qué tengo que hacer para mantener tensión? Subir excitación. Si la corriente se me hace capacitiva, porque ¿quién dice qué corriente consumo? ¿Qué corriente tengo que entregar con el generador? Lo que decide el usuario cuando me conecta cargas. Si el usuario me empieza a conectar inductancias, por Dios que el distribuidor compense el factor de potencia en la red, o tengo que subir excitación. Si de repente todos mis usuarios decidieron compensar factor de potencia y pusieron capacitores fijos y todos a la noche se fueron a dormir y dejaron los capacitores, entramos en esta condición de carga. El que se levantó a las 3 de la mañana y prendió la lamparita para ir al baño, explotó. Hay que bajar excitación. Es hipotético. Pero es como para dimensionar la realidad. Tenemos que regular permanentemente la excitación conforme a la condición de carga de la máquina. Y ahora una cosita más. Análisis de fuerzas, es decir, efecto dinámico. Recuerden esto. Este pobre polo norte, que yo lo estoy impulsando hacia la derecha con mi turbina hidráulica, mira hacia adelante y ve que en el inducido hay un polo norte. Mira hacia atrás y ve que en el inducido hay un polo sur. ¿A qué se va a ver tentado? Me lo imagino al caballero del buzo de Adidas entrando al boliche en la noche y adelante ve un vaso horriblemente feo como todo y cada uno de ustedes y atrás un montón de negros. ¿Qué vaso? Volver para atrás. Entonces, este señor se va a sentir atraído hacia atrás y repelido desde adelante. Eso se manifiesta como una fuerza que termina siendo en oposición al movimiento y es una fuerza resistente eléctrica, porque es causada por la corriente de carga. Y sobre el polo sur, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo, porque el polo sur se va a sentir... Acá adelante hay un par de muchachas que miran para atrás y está el caballero huyendo de la otra tropa. Y adelante otro montón de muchachos con lo que no les interesa estar. Entonces, ¿qué va a sentir? También una fuerza resistente eléctrica en oposición al movimiento. Mientras más grande sea la corriente de carga, la fuerza es más grande. ¿Qué quiere decir? La carga eléctrica se transforma en fuerza resistente. ¿Qué debo hacer para vencer esa fuerza resistente? Y que se mantenga en la misma velocidad la máquina, mayor potencia mecánica en el eje. Abrir las compuertas de la turbina hidráulica. Como estoy con carga resistiva y es potencia activa, tengo leves variaciones de campo a partir de la reacción de inducido, pero tengo enormes fuerzas tangenciales que tratan de frenarme la máquina. Para mantenerla en equilibrio a velocidad constante, tengo que siempre equilibrar fuerza motriz con fuerza resistente. Tengo que darle una mayor fuerza motriz mecánica.
Si crece FRE, tiene que crecer FMM. Vamos al segundo caso. Corriente atrasada. ¿Dónde se acomodan los polos sur y nortes del inducido? Tengo un norte acá y tengo un sur acá. ¿Qué efecto se produce ahí? ¿Hay fuerzas tangenciales como estas? Tangenciales no, pero sí hay fuerzas radiales. Va a haber una fuerza sobre el polo norte que va a ser una... Va a haber repulsiones. Sí. Este va a tratar de venirse hacia acá y este va a tratar de irse hacia arriba. Este va a tratar de irse hacia arriba y este va a tratar de venirse hacia abajo. Son fuerzas radiales. Las dos que inciden sobre los polos, tengamos en cuenta, si es una máquina de un par de polos, en realidad el polo sur está debajo del polo norte, va a ser dos fuerzas que van a concurrir en el eje y se anulan mutuamente. Y las dos fuerzas que actúan sobre el inducido, una tira hacia arriba y la otra hacia abajo, van a tratar de hacerlo ovalado al inducido. Pero como mecánicamente está bien dimensionado y es un masacote de hierro con cobre, no se va a mover. Solo fuerzas tangenciales. Radiales, perdón. ¿Hay fuerzas tangenciales? No. ¿Necesito potencia mecánica entonces? No. La única potencia mecánica que necesita mi máquina funcionando con corriente 100% atrasada respecto de los polos es para vencer el rozamiento. Si lográramos diseñar cojinetes ideales que no tengan rozamiento, le pegamos un primer empujón para que llegue a esta velocidad de sincronismo y se mantiene girando solo. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas resultantes tangenciales que traten de frenarlo como cuando la corriente era en fase. Vamos a corriente adelantada. Tenemos un sur acá y un norte acá. ¿Qué va a pasar con las fuerzas? A los polos acá los impulsaban para abajo. Ahora esos polos inductores se van a ver atraídos por los del inducido. Entonces van a aparecer fuerzas en ese sentido. Y los polos sur y norte del inducido se van a ver atraídos por los polos sur y nortes del inductor. Seguimos teniendo fuerzas radiales. Esas fuerzas radiales a los polos van a tratar de desarmarlos, sacarle la tapa, este hacia arriba y el otro hacia abajo, y al inducido van a tratar de comprimirlo. No lo van a lograr porque mecánicamente va a ser imposible. ¿Hay fuerzas tangenciales? No. ¿Necesitamos potencia mecánica para equilibrar la variación de carga? No. Entonces, cuando necesitamos potencia mecánica es mínima la variación de la excitación. Cuando no necesitamos potencia mecánica necesitamos acudir a la excitación para corregir el efecto de crecimiento o decrecimiento de fuerza electromagnética. Son los dos factores que nosotros tenemos de control sobre nuestra máquina. Cuando la pusimos a girar,